¿Viste cuando una buena acción te arruina la vida? A Xiaowen le pasó. Por salvar a un hombre hace 10 años, tuvo que esconderse como un vecino tímido y solitario, que no le haría daño a nadie. Su fachada era perfecta, pero ahora el mismo hombre que salvó apareció en su casa. Y no para agradecerle, sino para recordarle que por su culpa, su carrera como un asesino de élite terminó. Y por su mirada, parece que vino a cobrar esa deuda. Así arranca Mata mi amor. Suo Sen le dijo a Xiaowen que estaba lento, pero el cuchillo que voló demostró que sigue afilado. Vos demostrá que no sos lento y suscribite, dale like y comentá. ¡Comenzamos! En una acogedora noche, mientras las luces de la Maison du Chocolat brillaban cálidamente, dos hombres charlaban tranquilamente en una de las mesas. Uno de ellos, señalando con la mirada a un joven que leía solo en un rincón, rompió el silencio. «¡Ey! Ese chico también es nuevo por acá». «Ah, ¿él? No, ya lleva un tiempo viviendo por acá. Lo conozco desde que me mudé hace 8 años, después de retirarme. Siempre lo ve solo, parece que no tiene parientes ni amigos, y tampoco un trabajo serio. ¿Qué? ¿Ya de vago a esa edad? Sabía que no andaba en nada bueno. Hace poco, a mi hijo lo rodearon unos maleantes, y él pasó de largo, ni siquiera se molestó en llamar a la policía». «Oh, ¿tu hijo está bien?», preguntó el dueño intentando defender al joven. «El chico no es tan malo, de hecho, me dio una mano antes. Tal vez es un poco tímido, míralo, es diminuto. No creo que pueda ganarle una pelea ni a mí, mucho menos a unos maleantes». Mientras el joven cerraba su libro, el dueño del café le preguntó al otro hombre si la policía había atrapado a la pandilla. «No», respondieron, «desaparecieron sin dejar rastro». El joven, llamado Xiaowen, se puso de pie y se acercó al dueño. «Xiaowen, ya te vas. Normalmente te quedás hasta las 11», le dijo el dueño con una sonrisa amable. «Sí», respondió Xiaowen. «No le hagas caso a lo que dice el recién llegado. Seguro tenés tus razones. Vos siempre fuiste un buen vecino, lo sabemos hace mucho tiempo». Xiaowen se despidió con un «buenas noches» y se marchó. Después de que se alejó por la calle, el dueño lo vio irse y suspiró. Pensó que era un buen chico, amable y de buena apariencia, pero que si tan solo tuviera un trabajo decente y no fuera tan callado, se lo habría presentado a su hijo. La noche avanzaba y Xiaowen llegó a su edificio. Entró a su apartamento y, dejando su libro a un lado, se sirvió algo de tomar. Mientras bebía, sus ojos se posaron en la ventana y notó una figura en el balcón del edificio de enfrente. De repente, un brillo azul intenso encendió sus ojos. Su mirada se fijó en el hombre al otro lado, y aunque no podíamos ver el rostro del otro, la tensión en el ambiente era palpable, como si ambos sintieran una conexión invisible que acababa de nacer en la oscuridad de la noche. El hombre misterioso que Xiaowen había visto desde su balcón ahora estaba frente a él, dentro de su propio apartamento. Con una mirada penetrante y unos ojos verdes que brillaban en la penumbra, el recién llegado se paró con una confianza que helaba la sangre, haciendo que los ojos azules de Xiaowen se encendieran de sorpresa y una pregunta silenciosa: ¿quién era ese tipo? La respuesta llegó con una sonrisa sarcástica del desconocido, quien le echó en cara a Xiaowen que sus sentidos se habían entorpecido. No solo notó que lo seguían, sino que tampoco se dio cuenta cuando alguien entró a su propia casa. «¡Qué lento sos!», le dijo con una voz llena de desprecio, asegurando que si hubiera querido matarlo por la espalda, lo habría hecho sin problema. Xiaowen, mientras lo escuchaba, empezó a cuestionarse si él también sería un asesino. Lo más inquietante era cómo lo había encontrado después de 10 años escondiéndose, y por qué aparecía ahora en su puerta. Levantando la voz, Xiaowen lo encaró, preguntándole directamente: «¿Quién te envió?». Con una sonrisa aún más marcada, el hombre misterioso respondió que había sido él mismo y que su palabra era ley, además de haber traído a algunas personas con él. Luego lanzó una pregunta que golpeó a Xiaowen: «¿Recordás el incidente en ese almacén en la costa norte?», revelando que hace años Xiaowen había salvado a un alfa con un tipo de sangre especial, y ese alfa era él, Suo Sen. La revelación y la burla fueron demasiado. Sin dudarlo, Xiaowen lanzó un cuchillo que tenía a mano. El arma cruzó la habitación a toda velocidad y con un sonido seco se clavó en la pared, justo al lado de la cabeza de Suo Sen, dejando apenas un rasguño en su mejilla. A pesar de la precisión del ataque, Suo Sen no se inmutó. La furia de Xiaowen era palpable cuando le gritó que se fuera.
Suo Sen, con una calma exasperante, reconoció que Xiaowen no era tan agudo como antes, pero que sus habilidades seguían siendo las de siempre. Con una sonrisa, le recordó que hace 10 años Xiaowen estaba en la cima de su carrera, y que solo por haberlo salvado a él, ahora se veía obligado a esconderse en ese aburrido lugar. Xiaowen, con los ojos aún más brillantes y con otro cuchillo en la mano, lo amenazó. Será mejor que te pierdas antes de que te lance un segundo cuchillo. Pero Su Sen simplemente se burló, preguntando por qué tenía tanta prisa en deshacerse de él, si de todas formas no sería capaz de matarlo. Mientras Su Sen seguía de pie, con la misma actitud desafiante, su figura de repente se volvió borrosa y, en un instante, desapareció del lugar. Xiaowen, perplejo por la desaparición, sintió como una ola de mareo lo invadía, haciéndolo tambalear. El cuchillo que sostenía se le cayó de la mano, resonando en el suelo, mientras su visión se nublaba y preguntaba qué le estaba pasando. Su Sen, que no se había ido, sino que se había movido a gran velocidad, se acercó lentamente a Xiaowen, quien caía al suelo indefenso. Xiaowen sintió cómo su visión se nublaba, sin entender qué le pasaba. Pero el verdadero motivo de su mareo no era la confrontación, sino que había algo en el café que había tomado antes. Su Sen, que se movía a una velocidad impresionante, ahora lo sostenía con una mano, mientras con la otra le agarraba el cuello de la camisa. Con una sonrisa sarcástica, el alfa se burló de su presa, diciéndole: «Qué lástima que el asesino que solía infundir miedo en cada organización, Jing, ahora sea solo un hermano Wen, un tipo de pueblo que se queda dormido después de una taza de café». Sus ojos verdes brillaban con malicia, mientras le revelaba que lo había estado buscando durante mucho tiempo, 10 años para ser exactos, y que por fin lo había encontrado. Xiaowen apenas podía mantener los ojos abiertos, sus pupilas azules luchaban por enfocar, mientras el cansancio lo invadía. ¿Pero quién era exactamente ese tal Jing, del que hablaba Su Sen? La respuesta nos lleva una década atrás, a una noche en una elegante ciudad, bajo la luz de la luna creciente. Allí, un pequeño Su Sen, con sus inconfundibles ojos verdes, caminaba de la mano de su padre, un hombre distinguido con bigote, rodeado de guardaespaldas. De repente, el niño señaló un tejado, alertando a su papá sobre la presencia de alguien. Su padre, con una mirada orgullosa, le explicó que era el asesino Jing, cuyo nombre significaba espina, y que era un experto en eliminar insectos inmundos de la alcantarilla, como criminales transnacionales, traficantes de personas o desarrolladores de la Dark Web. Le dijo que su habilidad para detectarlo demostraba que había heredado la sangre especial de su familia, y que si alguna vez necesitabas contratar a un asesino, siempre debías buscar a alguien del calibre de Jing. Con asombro, el pequeño Suo Sen preguntó si ya lo habían contratado antes. Su padre sonrió, confirmando que Jing era uno de sus clientes habituales y que siempre cumplía con cada encargo a la perfección. Intrigado, Suo Sen preguntó por qué no lo contrataban para protegerlos ahora. El padre, con una expresión más seria, le acarició la cabeza, explicando que, aunque no era por falta de ganas, en ese momento no contaban con los fondos suficientes para un servicio de tal magnitud. Mientras, en lo alto del tejado, la figura enmascarada de Jing, con sus ojos azules penetrantes, observaba en silencio la ciudad. Jing, el enmascarado operativo con sus penetrantes ojos azules, se movía con una agilidad sorprendente por los tejados, el tipo de habilidad que definía su leyenda. Una vez, en el pasado, esto lo llevó a un encuentro que cambiaría muchas vidas. En ese entonces, un joven Suo Sen se despedía de su padre, quien le daba instrucciones a sus hombres sobre una reunión importante en una semana. «Mantente cerca de tus tíos y siempre alerta», le aconsejó a su hijo antes de subirse a un auto y desaparecer, dejando al pequeño en una situación vulnerable. El pequeño, Suo Sen, confiado, les preguntó a los hombres si Jing, el asesino que su padre había descrito como alguien que mataba gente mala, podría ayudarlos, y hasta quiso saber cómo encontrarlo. Uno de los acompañantes le explicó con seriedad que Jing estaba en una misión y solo aceptaba encargos si aumentaban su paga, y que, aunque era selectivo con sus objetivos, seguía siendo extremadamente peligroso. Suo Sen escuchó, pensativo.
Pero aún con esas advertencias sobre el mercenario, la idea de que Jing era diferente a los demás ya se había arraigado en la mente del joven. Pero volviendo al presente, Xiao Wen, que no era otro que Jing, se despertaba en un departamento moderno. Suo Zhen, con una sonrisa enigmática, lo observaba desde el sofá. «Al fin te despertás», le dijo, mientras Jing susurró aún confundido. Suo Zhen le advirtió que no se esforzara, ya que la dosis había sido bastante alta. Xiao Wen, con un hilo de voz, apenas pudo preguntar «¿por qué?». Con la cabeza aún a mil y sintiéndose confuso por la droga, Xiao Wen confronta a Suo Zhen. «¿Por qué me buscaste? ¿Qué querés de mí, Suo Zhen?», le pregunta, buscando entender la situación. Suo Zhen, con esa sonrisa particular, le contesta sin rodeos. «Te lo dije antes, te quiero a vos, y lo digo literalmente». Luego, con una mirada perdida, revela su propia obsesión. «¿Pero por qué? También me gustaría saberlo. Durante 10 años me hice la misma pregunta». Y esa fue la razón por la que lo buscó, para entender el porqué detrás de todo. Xiao Wen lo escucha, con el rostro contraído por la confusión y el malestar. Se siente ingrato, pero ¿qué más puede hacer? La situación lo desborda. Suo Zhen, acercándose aún más a él sobre la cama, confiesa que tener a la persona que tanto anheló por 10 años tan cerca es casi insoportable. Teme que Xiao Wen, su hermano Jing, se rompa, o peor aún, que vuelva a desaparecer. En ese momento, Xiao Wen capta un aroma extraño, uno que no estaba antes de desmayarse. ¿Serán las feromonas de Suo Zhen? La pregunta le atraviesa la mente, dándole una nueva y perturbadora pieza del rompecabezas. Y es justo ahí cuando un viejo recuerdo, una advertencia del pasado, se abre paso en su mente. En la memoria, vemos a un grupo de hombres misteriosos, con el infame Jing entre ellos. Uno de ellos, un tipo con experiencia, comenta lo increíble que es ver al famoso Jing cometer un error, para luego advertirle sobre el verdadero peligro que representaba el chico alfa que estaba detrás de él, el pequeño Suo Zhen. Le explica que el niño tiene el mismo tipo de sangre especial que su padre, una que es una amenaza para más del 70% de los de su clase, como él, que son betas. Le advierten claramente que, una vez que Suo Zhen madure, sus feromonas tendrán la habilidad de influenciarlo, de controlarlo por completo si así lo quisiera. Fue en ese instante que un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, todo encajó. El chico que había salvado 10 años atrás, Suo Zhen, era la misma persona que ahora lo tenía cautivo, el mismo que representaba esa amenaza que le habían advertido. De vuelta en el presente, con la tensión palpable en la habitación, Suo Zhen se inclina sobre Xiao Wen en la cama. Se acerca, le roza la mejilla con un dedo y le pregunta, con una voz cargada de intención, «¿Mis feromonas huelen bien, hermano Jing?». Pero Xiao Wen, lejos de ceder, lo empuja con fuerza y lo interrumpe. «Mi nombre es Wen Jiyan. Aquí no hay ningún hermano Jing», le responde con voz firme, con la mirada azul intensa. Suo Zhen, impasible, solo sonríe. «Está bien, entonces te llamaré hermano Wen», responde, y luego lo mira con una seriedad que congela el aire. «Si tenés alguna otra petición, decímela ahora, o después será demasiado tarde». Con rabia y resignación, Xiao Wen lo entiende perfectamente. No hay segundas intenciones. Suo Zhen simplemente quiere poseerlo. Xiao Wen, al darse cuenta de la verdad, no dudó en confrontar a Suo Zhen, diciéndole que no era distinto de otras personas obsesionadas con él. La respuesta de Suo Zhen fue de ofensa, porque no le gustaba ser comparado con esos tipos, aunque rápidamente aclaró que él sí era diferente. No solo estuvo obsesionado con Xiao Wen por más de una década, sino que también era más obediente. Sin embargo, Xiao Wen no compró su historia, señalando que si fuera tan sumiso, se habría ido cuando se lo pidió antes. Luego le lanzó un desafío directo, que si de verdad sus palabras eran honestas, dejara de liberar sus feromonas y cerrara los ojos en ese mismo instante. Suo Zhen, con una sonrisa enigmática, aceptó el juego, declarando que las intenciones de Xiao Wen eran muy interesantes y que tenían todo el tiempo del mundo para ver qué haría a continuación. Cerró los ojos y se inclinó, invitándolo a hacer su jugada.
Xiao Wen, sin dudar, posó su mano en la mejilla de Suo Zhen. Lo que Suo Zhen no esperaba era la velocidad de Xiao Wen. En un movimiento casi imperceptible, Xiao Wen aprovechó la cercanía para rodear el cuello de Suo Zhen con sus brazos. Con una mirada fija, le preguntó si no tenía miedo de que le rompiera el cuello. Para su sorpresa, Suo Zhen simplemente se reclinó en su abrazo, una sonrisa desafiante en el rostro. Suo Zhen respondió, con sus ojos verdes brillando con confianza, que claro que no tenía miedo, porque sabía que no lo haría. Incluso, mientras acariciaba el brazo de Xiao Wen, le expresó que quería ver la expresión de su cara cuando se diera cuenta de que no podía matarlo y que no le quedaba más opción que obedecer. Xiao Wen, completamente choqueado, no pudo pronunciar palabra. Suo Zhen, disfrutando de la situación, le torció la muñeca con una sonrisa burlona, simulando un quejido de dolor para humillarlo, antes de decirle, con una voz suave, que cerrara los ojos y se diera la vuelta. Mientras se sentaba cómodamente, rodeado por la brillante aura de sus feromonas, Suo Zhen le recordó a Xiao Wen que no tenía sentido prolongar la situación, porque no había escape. Y para dejarle bien claro quién tenía el control, le advirtió que cuanto más esperara, más difícil sería para él después. Pero Suo Zhen, ni un poco sorprendido, solo miró a Xiao Wen con una sonrisa intrigante. Le dijo que había notado ese olor tan peculiar que se sentía extrañamente familiar. Se dio cuenta de que Xiao Wen había liberado un montón de sus feromonas para intentar distraerlo y escapar. Suo Zhen inhaló, saboreando el aroma y confirmando que eran un olor agradable. Luego, con una mirada astuta, le comentó a Xiao Wen que, para ser un beta, sus feromonas eran sorprendentemente distintivas. «Debe haber un secreto escondido, ¿no, hermano Wen?», le preguntó, dejando claro que lo había descubierto. Fue entonces cuando Xiao Wen recordó un escape de hace 10 años, cuando él era Jing. Sus compañeros de misión, visiblemente frustrados, le informaban a su jefe que Jing se había escapado por la entrada principal y que no habían podido atraparlo. El jefe, viéndolos tan inútiles, se burló. «Muchachos, ustedes son muy débiles. Él ya estaba debilitado. Si hubiera reducido un poco más la dosis, todos ustedes ya estarían muertos». Uno de ellos se quejó de lo difícil que era Jing y se lamentó de que el jefe no hubiera contratado asesinos más capacitados. El jefe, con un suspiro de resignación, solo pudo chasquear la lengua. Pero la humillación no terminaba ahí, porque otro se quejó de que Jing le había robado los pantalones y los zapatos. «¿Por qué no tenés pantalones puestos?», le gritó su compañero incrédulo. El jefe, entre la exasperación y un dejo de admiración, simplemente ordenó: «Reúnan a los asesinos. Necesito que traigan a su senior de vuelta, pero de una sola pieza». De vuelta en el presente, mientras Xiao Wen caminaba por las calles de su pequeño pueblo, escuchaba a los vecinos saludarlo, preguntándole por qué estaba tan temprano despierto o dónde había estado. Xiao Wen, que aún se sentía mareado y agotado, solo podía pensar en lo que acababa de pasar. Le carcomía la idea de que Suo Zhen no solo estaba obsesionado con él, sino que había comprado la vieja villa que hacía tiempo estaba vacía, justo ahí, cerca de donde vivía. Pero lo peor de todo era que, para intentar escapar, había expuesto el mayor secreto de su naturaleza. Él era un beta con feromonas distintivas. La mayoría de los betas no desarrollan feromonas, o las suyas no tienen ninguna función especial, ni pueden ser afectados por las de otros. Pero Xiao Wen era parte de un grupo especial de betas, cuyas feromonas son únicas, y en su caso, capaces de generar riqueza. A los 14 años había descubierto que sus feromonas podían literalmente transformar su entorno, creando oro. Este era su secreto más grande, la razón por la que había podido ser un asesino independiente hace 10 años, y cómo había logrado sobrevivir hasta ahora, después de haberse retirado de la escena. De regreso en su apartamento, Xiao Wen, con los ojos aún pesados por el efecto de la droga, se dirigió a su escondite secreto. Pero la frustración lo invadió cuando descubrió que estaba vacío. Maldijo en voz baja, dándose cuenta de que Suo Zhen o sus hombres se habían llevado toda su munición. Fue entonces cuando la pieza final del rompecabezas encajó. Suo Zhen no lo había sacado de allí mientras estaba inconsciente. No, había comprado la villa con anticipación. Tenía que haber una razón, un propósito más profundo para haberse quedado.
Y mientras una escalofriante posibilidad empezaba a formarse en su mente, Xiao Wen se dio cuenta de que Suo Zhen estaba planeando algo mucho más grande de lo que imaginaba. Xiao Wen, al darse cuenta de la magnitud del plan de Suo Zhen, no perdió ni un segundo. Subió las escaleras a toda velocidad, impulsado por una urgencia que le quemaba por dentro, y al salir a la calle se encontró de golpe con la confirmación de sus peores sospechas. Los tejados y las calles estaban repletos de figuras oscuras, siluetas de hombres que lo rodeaban por completo. Esto no era una simple persecución, era una emboscada en toda regla. Y con cada segundo que pasaba, más enemigos se dejaban ver, revelando la verdadera escala de la trampa. Mientras observaba la cantidad abrumadora de asesinos que habían tomado el control de los alrededores, uno de ellos, con una cicatriz distintiva en la cara, lo reconoció al instante. «Es el asesino Jing», exclamó, confirmando que el objetivo de esa operación no era otro que él. Xiao Wen, con una mezcla de molestia y desafío, se preparó para la inminente confrontación, porque sabía que no había escapatoria. Fue entonces cuando el asesino de la cicatriz se lanzó sobre él con un cuchillo, gritando que Xiao Wen era suyo. Pero Jing, a pesar de estar debilitado por el café drogado, seguía siendo un operativo de élite. Con un movimiento rápido, lo derribó y lo inmovilizó en el suelo. Sin embargo, la reacción del atacante no fue de dolor ni de sorpresa, sino de una extraña y perturbadora euforia. Desde el piso, con una sonrisa inquietante, se presentó como Gao Renzo, un admirador declarado de Jing, su fan número 1. Incluso mencionó a su gemelo, que también estaba por allí, para que no los confundiera. Le confesó su profunda decepción por su retiro, pero ahora, estando tan cerca de él, su obsesión se volvía palpable, casi enfermiza, al punto de ofrecerse a Xiao Wen pidiéndole que hiciera lo que quisiera con él. Xiao Wen, con una expresión de absoluto desprecio, le dio un golpe seco, buscando poner fin a ese momento tan incómodo como peligroso. No obstante, antes de que pudiera hacer algo más, Gao Renzo se levantó, revelando que ahora empuñaba una pistola. «Rendite y unite a nosotros», le dijo el asesino con una frialdad calculada, «o la gente de aquí perecerá». Xiao Wen, al ver a los inocentes en las calles de abajo, atrapados sin saberlo, comprendió que Suo Zhen no solo lo había acorralado, sino que estaba usando a todo el pueblo como cebo. Sus peores temores se hacían realidad ante sus ojos. Para demostrar la seriedad de su amenaza y la depravación de su método, Gao Renzo no dudó en apuñalarse a sí mismo con una sonrisa macabra en el rostro, intentando manipular a Xiao Wen. El ex asesino, al ver la barbarie y la indiferencia por la vida ajena, lanzó una advertencia desesperada: «Si te atreves a tocarlos, tu hermano morirá». Pero Gao Renzo solo se reía, invitándolo a matarlo. Desde lejos, su gemelo sonreía con la misma expresión retorcida, dando su aprobación a la locura de su hermano. Gao Renzo, retorciéndose en el suelo con su herida autoinfligida, se burló de la condición de Xiao Wen. «No pareces estar en buenas condiciones, Jing. ¿Por qué no te rendís y dejas de resistir?». Su voz, cargada de cinismo, dejaba en claro que no solo sabían de su debilidad, sino que estaban dispuestos a todo para quebrarlo. Cuando Gao Renzo se derrumbó por su propia herida, su hermano, alarmado, acusó a Xiao Wen de querer matarlos, desafiándolo a que lo atacara a él. Pero, desde lejos, Suo Zhen ya había juzgado la situación y sentenció que, en su estado actual, Jing jamás podría alcanzar a nadie. Con un impulso desesperado, Xiao Wen ignoró el comentario y se lanzó en una carrera, saltando por encima de las barreras con una determinación que revelaba su plan. Sin embargo, su cuerpo aún estaba debilitado. Al intentar convocar sus habilidades beta para manipular un escalpelo que tenía a mano, sus dedos apenas emitieron un leve resplandor azul, y la hoja cayó inútilmente al suelo con un tintineo. En un instante, Suo Zhen apareció detrás de él, atrapándolo y rodeándolo con sus brazos en un abrazo opresivo. Con una voz que mezclaba una falsa preocupación con puro sarcasmo, Suo Zhen lo regañó. «Eso es demasiado peligroso. ¿Cómo podés ser tan imprudente?». Xiao Wen, en shock y con el aliento cortado, apenas pudo articular un «vos» antes de que la advertencia saliera de sus labios.
Más te vale no lastimar a nadie por aquí, ¿me oís? Suo Sen, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos y un brillo verde en ellos, le respondió con un cinismo que helaba la sangre. En realidad, todo depende de vos, hermano Wen. Xiao Wen no era tonto. Al observar las siluetas de los civiles que deambulaban por las calles cercanas y sintiendo el agarre ineludible de Suo Sen, comprendió la cruda realidad. En esta situación, con mi condición actual, las probabilidades están en mi contra. Decidido a proteger a los inocentes, Xiao Wen se resignó a lo inevitable, pero no sin una última condición. Hacé lo que quieras siempre y cuando nadie de acá salga herido. La sonrisa satisfecha de Suo Sen lo confirmó, había logrado su objetivo. Con un gesto de autoridad, Suo Sen despidió a sus hombres, ordenándoles que fueran amables con la gente del pueblo. Mientras los asesinos se dispersaban, con Gao Renshou llamando a su gemelo, «Hermano, espera», Suo Sen volvió su atención a Xiao Wen, el brillo en sus ojos intensificándose. «Parece que estaremos aquí un rato», le dijo. Acto seguido, con una posesión silenciosa que hablaba más fuerte que cualquier palabra, Suo Sen apretó la mano de Xiao Wen y, sin darle tiempo a reaccionar, lo atrajo hacia él para sellar su dominio con un beso profundo. Apenas terminó el beso, que para Suo Sen era un sello de su dominio, Xiao Wen lo mordió con tal fuerza que la sangre apareció en los labios del alfa. Suo Sen se separó, sujetándose la boca con un gesto de dolor, y preguntó con una sonrisa irónica: «¡Ay, eso dolió! ¿Cómo pudiste morderme con tanta fuerza?». Mientras tanto, Xiao Wen se apartaba, llevándose una mano a la boca, aún aturdido por lo que acababa de pasar. Pero a Suo Sen no le importó el dolor. En vez de eso, se acercó de nuevo y, con una sonrisa aún más perturbadora, le soltó una frase que te pone los pelos de punta. «Vos nunca antes besaste a nadie, ¿verdad, hermano Wen? Si es así, a quien sea, lo mataré». La amenaza fue clara, la obsesión palpable. Xiao Wen, con los ojos llenos de una mezcla de shock y furia, le respondió que no le importaba lo que Suo Sen esperara de él, pero que le aconsejaba detenerse o lo obligaría a matarlo. Suo Sen no mostró ni un rastro de duda, al contrario, le preguntó por qué debería detenerse después de haberse esforzado tanto durante 10 años. Con una calma casi escalofriante, le explicó que había soportado de todo, desde buscar venganza contra el grupo que los persiguió hasta buscar a Xiao Wen sin descanso. Con una lógica distorsionada, Suo Sen afirmó que, en todo caso, debería ser alabado por su perseverancia. Xiao Wen, que sentía una necesidad incontrolable de escapar, se dio cuenta de que Suo Sen lo tenía acorralado. No pasó mucho tiempo antes de que el alfa lo empujara contra una pared, su presencia imponente, y le dejara claro que no iba a detenerse. Su objetivo iba mucho más allá de simplemente encontrarlo. Él quería establecer una relación mucho más cercana, una donde ninguno de los dos pudiera dejar al otro. Ante esa declaración, Xiao Wen, con la mirada dura y el tono firme, le dejó en claro que no quería ningún tipo de relación con él. Suo Sen simplemente lo miró con una expresión indescifrable y, tras una pausa, le respondió con la misma frialdad: «Lo sé. Al fin y al cabo, es imposible que el hermano Wen tenga sentimientos por mí». Luego, con una sonrisa malévola, puso una mano en el pecho de Xiao Wen y, para terminar la frase, añadió: «Por eso, voy a empezar por tu cuerpo». Xiao Wen se tensó, una gota de sudor frío escurriendo por su frente, mientras sus ojos azules miraban a Suo Sen, quien, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, la recordó que parecía haber olvidado su negociación de antes. A pesar de su visible nerviosismo, Xiao Wen intentó mantener la compostura, asegurando que aún le quedaban muchas cartas bajo la manga. Pero sus manos, que se apretaban una contra la otra, revelaban la verdadera tensión que lo invadía. Sin darle tiempo a reaccionar, Suo Sen se acercó, colocando una mano en su mejilla y luego deslizándola por su cuello, olfateando el aire alrededor de él con una intensidad escalofriante. Xiao Wen se sobresaltó, intentando apartarse y cambiar el tema. «¿Qué intentás hacer? Estamos en una azotea. Entremos antes de que hagas lo que sea que tengas en mente». Pero Suo Sen, burlón, le preguntó si le asustaba que todos supieran que el hermano Wen, que siempre se mantenía al margen, finalmente tenía un hombre. Luego, con una mirada penetrante, le preguntó directamente: «¿Dónde están tus glándulas?». Xiao Wen, con un último intento de desviar la atención, explicó que en los betas suelen estar en zonas discretas como la boca o el pecho.
Aprovechando la distracción, Xiaowen empujó a Suosen de la cara y, desafiante, le dijo: «¿Y qué si las encontrás? Vos no podés marcarme». Pero Suosen solo sonrió, recordándole que no había marcado a nadie antes y que si su sangre única solo la había usado para someter y eliminar a sus objetivos, con Xiaowen la cosa era diferente. Solo a él lo quería para sí. Incluso se atrevió a sugerir, con una voz cargada de malicia, si no le resultaba emocionante pensar que, quizás, hasta empezaría a tener ciclos de celo por su culpa. El ojo de Xiaowen se contrajo y sus pies, inmóviles, simbolizaban que estaba en un callejón sin salida. No tenía escapatoria. En un último y desesperado intento de establecer un límite, Xiaowen le gritó: «Podés hacer lo que quieras conmigo, pero deja mis glándulas de olor en paz, ¿me oís?». Suosen, con una sonrisa triunfal, lo miró directamente al cuello y dijo: «¿El lado derecho de tu cuello? Un lugar tan ordinario y obvio». Xiaowen lo observó, atónito, con la mente corriendo. ¿Cómo podía olfatearlas tan fácilmente? Sus feromonas eran su única forma de resistencia, la clave de su supervivencia hasta ahora. Si se veían afectadas o alteradas, lo perdería todo. Era el fin de su única defensa. Suosen no perdió el tiempo y le dijo que estaba más preocupado por sus glándulas de olor que por ser tocado, porque seguro había un secreto detrás de ellas. Incluso se atrevió a preguntar si temía empezar a tener ciclos de celo después de ser marcado. Después de esa provocación, Suosen sonrió y, como si le hiciera un favor, dijo que dejaría sus glándulas en paz, pero enseguida preguntó si ahora era libre de seguir tocándolo. Xiaowen, que se sentía completamente acorralado y sin opciones, le respondió: «Hacé lo que quieras, total, no tengo otra opción». Pero Suosen le interrumpió, diciendo que eso no era del todo cierto, que de hecho estaba muy dispuesto a escuchar lo que tenía que decir, pero que Xiaowen había huido. Y sin más, antes de que pudiera responder, Suosen lo mordió en el cuello. Fue un momento desgarrador. Las potentes feromonas de Suosen se inyectaron en el cuerpo de Xiaowen, pero de inmediato sus propias feromonas, las de Beta, se activaron con una fuerza inesperada. La esencia azul de Xiaowen y la roja de Suosen chocaron, repeliéndose con una violencia brutal. Xiaowen soltó un grito ahogado mientras su cuerpo se retorcía bajo el ataque. Se desplomó, sin poder soportar la intensidad, y Suosen lo sostuvo, con una expresión de pura confusión y un toque de pánico. No entendía por qué no podía marcarlo, ni por qué la infusión de sus feromonas estaba haciendo que Xiaowen sufriera tanto. Más tarde, en una habitación de lujo, con Xiaowen inconsciente en la cama, Suosen le preguntó a Gao Renyu, quien lo acompañaba junto a otros, qué sabía sobre las feromonas y qué le estaba pasando a hermano Jing. Gao Renyu respondió afirmativamente y explicó que la mayoría de los betas no tienen feromonas y mucho menos glándulas de olor, por lo que no pueden ser marcados. Pero Xiaowen era una excepción, un beta con feromonas y glándulas de olor, cuyas feromonas se encargaban de repeler cualquier interferencia externa, sin causar daño a su propio cuerpo. Resulta que si bien las feromonas de un beta son únicas, no son tan potentes como las de un alfa. Y como la línea de sangre de Suosen tiene la habilidad de suprimir e influenciar a todos los géneros secundarios, él todavía podría marcar a Xiaowen, aunque el proceso sería bastante desagradable para el beta. La clave era que no le causara ningún daño permanente. Suosen, con esa idea en mente, estaba dispuesto a esperar, liberando sus feromonas poco a poco para suprimirlo por completo y llenar sus glándulas, asegurándose de que al final podría reclamarlo de forma permanente, marcando cada parte de su cuerpo. Los gemelos, que estaban escuchando todo, tuvieron reacciones muy distintas. Mientras Gao Ranzo, con su obsesión usual, se preocupaba si Jing todavía lo consideraría después de esto, su hermano, Gao Renyu, lo silenció de golpe. Renyu, con una preocupación más seria, le preguntó a Suosen si realmente quería hacerle eso a alguien tan importante para él, advirtiéndole que Xiaowen podría odiarlo o incluso intentar matarlo. Pero Suosen simplemente sonrió, convencido de que, aunque Xiaowen quisiera matarlo, nunca podría lograrlo. Además, para él, el odio era un precio menor que la posibilidad de que Xiaowen lo abandonara. Después de un tiempo, Xiaowen finalmente recuperó la conciencia. Despertó sobresaltado en la habitación de Suosen, sintiendo un dolor agudo en el cuello, justo donde había sido atacado.
Recordaba el intento de Soo-sen de marcarlo, el sufrimiento al intentar grabar a la fuerza sus feromonas en sus glándulas, pero no entendía por qué había perdido el conocimiento. Entonces, una dolorosa realización lo golpeó. El dolor no era solo por el ataque, era su propio cuerpo defendiéndose. Sus feromonas beta, las que eran únicas, habían reaccionado como un mecanismo de autodefensa, repeliendo las feromonas del alfa. Ahora, lo único que podía hacer era esperar y rogar que sus feromonas fueran lo suficientemente fuertes para resistir y no ser suprimidas por las de Soo-sen. En ese momento, la puerta se abrió y Gao Renjo, el gemelo con la cicatriz que era la mano derecha de Soo-sen, entró en la habitación. Xiaowen, que ya estaba en guardia, lo reconoció al instante, aunque sabía que en su estado actual no tendría ninguna oportunidad en una pelea. Renjo empezó a hablar, ofreciéndose a explicar la reacción de su cuerpo de hace un rato. Pero Xiaowen lo interrumpió de inmediato, con una mirada desafiante. Ya no necesitaba explicaciones, ya sabía exactamente lo que había sucedido. Con esa determinación, Xiaowen no dudó en ir directo al grano, mirando a uno de los asesinos y preguntando sin rodeos. Lo que quiero saber es, ¿de qué organización son ustedes? El asesino, Gao Renzo, solo lo observaba en silencio, pero luego, sin decir una palabra, se subió la manga para mostrarle un tatuaje en el brazo. En cuanto vio el emblema, Xiaowen lo reconoció al instante. A pesar de haberse retirado hace 10 años como asesino, él seguía al tanto de lo que pasaba en la Dark Web, ese abismo de información ilegal donde solo el 4% de Internet es visible para la mayoría. Él mismo se había sumergido en ese mundo buscando a quienes habían amenazado a su familia. Y fue ahí donde vio nacer y crecer a una organización criminal que reclutaba fuerzas para sus operaciones ilegales sin ningún tipo de tapujos. Era Burnet. La verdad era que Xiaowen conocía muy bien a Burnet, porque en el pasado incluso llegó a financiar parte de sus operaciones a través de la Dark Web. Con eso claro, Gao Renzo lo invitó a seguirlo. Soo-sen te está esperando. Xiaowen lo siguió, avanzando por los pasillos de ese lugar desconocido. Pero antes de llegar, desde un balcón, observaron una impactante escena. Uno de los hombres de Burnet estaba a punto de ejecutar a un traidor, involucrado en tráfico ilegal de órganos. Un arma se alzó, se escucharon varios disparos y el cuerpo del traidor cayó sin vida, salpicando sangre por todas partes. Y fue justo ahí cuando Xiaowen lo comprendió todo. El líder detrás de la poderosa organización Burnet no era otro que el chico al que él mismo había salvado hace 10 años, Soo-sen. Con una sonrisa que desprendía crueldad y encanto, Soo-sen lo miró directamente y lo recibió con un escalofriante. «Hermano Jing, bienvenido a mi organización». Xiaowen sintió que el panorama se volvía mucho más complejo de lo que ya era. Y así, con la escalofriante bienvenida de Soo-sen, Xiaowen se dio cuenta de que estaba en las oficinas centrales de Burnet, una organización criminal poderosa que, para su sorpresa, Soo-sen lideraba. Mientras miraba desde lo alto a la multitud que llenaba el lugar, Xiaowen sintió que todo se le iba de las manos. Porque Burnet no era cualquier grupo, era el enemigo de muchas otras facciones. Y si bien él mismo había usado la violencia para frenar la violencia en el pasado, nunca imaginó que ese chico que salvó hace 10 años se convertiría en su líder. No solo se metió en el mundo criminal, sino que lo hizo en la región más peligrosa, una situación volátil que lo desbordaba por completo. Cansado de la carga mental, Xiaowen intentó alejarse, pero Soo-sen lo agarró del brazo, impidiéndole el paso y forzándolo contra una pared. Con los ojos cargados de furia, Xiaowen le exigió que lo soltara, pero Soo-sen se negó, con una sonrisa burlona en su rostro. Lo provocó, preguntándole por qué le costaba tanto aceptar que él era el jefe de todo eso. Soo-sen, con una calma que aterraba, empezó a hablar de Burnet y de cómo su método de usar la violencia contra la violencia no le resultaba ajeno a alguien como Jing, su antiguo salvador. Xiaowen, enojado, lo interrumpió, negándose a aceptar esa comparación y reprochándole a Soo-sen su entrada en ese mundo oscuro. Pero Soo-sen le explicó que no lo obligó nadie, fue su propia decisión, la única manera de vengar a su padre, asesinado por órdenes del grupo Kalfa. Y justamente, Soo-sen había estado rastreando a sus responsables hasta esa pequeña ciudad, donde de paso encontró a Xiaowen, llevando una vida tranquila después de su retiro. Su objetivo principal, enfatizó, era eliminar a los fundadores del grupo Kalfa,
y de todos ellos, la única identidad confirmada hasta ahora era la de Cliff Quentin. Al escuchar ese nombre, Xiaowen se puso tenso. Sabía perfectamente de quién hablaba Suo Sen, ya que él mismo había estado buscando a Cliff Quentin en la Dark Web durante años. Le explicó que Cliff había sido el médico personal de la familia de Suo Sen, y si lo atrapaban, se revelarían las identidades de los demás fundadores. Pero había un gran problema. Cliff Quentin no era alguien que Suo Sen pudiera manejar fácilmente, porque seguir escondido después de que el grupo Kalfa fuera desmantelado solo significaba una cosa: tenía apoyos muy poderosos. Una sonrisa se dibujó en la cara de Suo Sen. Pensó que Xiaowen había estado investigando a Cliff Quentin todos esos años para ayudarlo a vengarse, pero Xiaowen rápidamente lo desmintió, aclarando que solo quería eliminar a aquellos que no pudo en su momento. Y aprovechando la situación, le dijo a Suo Sen que, como él ya se estaba encargando, no había necesidad de que él interviniera. Pero Suo Sen se burló, dejando en claro lo fácil que era para Xiaowen decirlo, pero que su estado actual era tan lamentable que no solo lo pudieron encontrar, sino también manipularlo. ¿Cómo esperaba entonces poder enfrentarse a esos poderosos enemigos? Suo Sen, con una mirada inquebrantable, afirmó que su decisión de buscar venganza ya estaba tomada, y que ni siquiera él podría detenerlo. Xiaowen lo miró, y no pudo evitar admitir para sí mismo que en ese momento estaba en un estado lamentable. Y en medio de esa vulnerabilidad, Xiaowen se dio cuenta de lo mal que estaba. Sabía que ya no podía operar solo como antes. Las heridas que sufrió hace una década cuando salvó a Suo Sen habían afectado su agudeza y percepción, dejándolo en un punto donde, para cumplir sus objetivos, necesitaría de alguien más. Con esa verdad pesando, Suo Sen se acercó, lo observó en silencio por un momento y con una sonrisa le soltó: «Hermano Jing, ¿por qué no admitís que te importo? Que te preocupas por mi seguridad incluso si estoy en este ambiente». Xiaowen, con el ceño fruncido, le respondió sin vacilar que su seguridad no tenía nada que ver con él. Suo Sen, inmutable, solo sonrió. Apoyó una mano en su pecho como si lo midiera, y luego, con un tono despreocupado, le dijo que si su vida no le importaba, entonces tampoco debería interferir con su venganza. Anunció que se iba a descansar, invitando a Xiaowen a hacer lo mismo o a explorar la finca. Después de eso, Suo Sen simplemente se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo. Pero apenas estuvo solo, Suo Sen se giró con una sonrisa confiada. «Se escapó de nuevo, mi hermano Jing», se dijo a sí mismo, como si ya lo esperara. Y así fue. Un momento después, Gao Renzo, uno de sus hombres, irrumpió alarmado para anunciar que Jing había huido por una ventana del primer piso. Renzo supuso que Xiaowen se había marchado porque sabía que no atacarían a los residentes. Pero Suo Sen lo detuvo con una mirada serena. No le preocupaba que se fuera lejos, porque sabía que no estaba en condiciones para hacerlo, y que, de todas formas, solo buscaba un respiro. Con una sonrisa aún más astuta, Suo Sen explicó que la vida de los residentes nunca fue la verdadera moneda de cambio para Jing. Desde que Xiaowen había descubierto su conexión con la organización, la única vida que realmente le importaba era la de Suo Sen. Y es que, como líder de Burnett, Suo Sen era muy consciente de que tenía más enemigos de los que Jing había tenido en su pasado. Recordó cómo Xiaowen se había esforzado tanto por salvarlo 10 años atrás, y se preguntó si realmente creía que lo abandonaría ahora. Con total convicción, Suo Sen afirmó que, sin importar a dónde fuera Jing, él siempre lo encontraría. Mientras tanto, bajo el manto de la noche, la búsqueda de Jing ya había comenzado. Los guardias patrullaban la propiedad, confirmando que no había rastro del escurridizo asesino. Pero lejos de la mirada de sus perseguidores, Xiaowen se aferraba a la parte superior de un muro, confirmando que su intento de escape había sido real. En la cima, Xiaowen sentía el peso de su cuerpo debilitado. Subir hasta el techo ya había sido una tarea extenuante, y sabía que con su resistencia actual, escapar sería casi imposible. Pero la verdadera pregunta que lo carcomía era otra: ¿por qué dudaba? Si bien sus glándulas de olor estaban en peligro y lo más lógico era huir de inmediato, no podía ignorar que Suo Sen estaba obsesionado con vengar a su padre y el grupo Kalfa. Si se iba, Suo Sen podría terminar siendo devorado por el abismo de esa venganza, justo como le pasó a su padre. Rápidamente, Xiaowen intentó convencerse de que eso no era asunto suyo.
Sin embargo, en lugar de escapar, sus ojos se posaron en una ventana abierta que revelaba el lujoso interior de la villa. Con un leve golpe, se deslizó dentro y se encontró en el dormitorio de Suo Sen, que descansaba plácidamente en la cama. Xiaowen no lo podía creer. No había guardias en el techo, las ventanas estaban abiertas. ¿Cómo alguien que lideraba una organización criminal había logrado sobrevivir tanto tiempo con tan pocas precauciones? Se acercó un poco, observándolo. Mientras lo miraba, los recuerdos del Suo Sen de hace 10 años, un niño que buscaba calidez y lloraba hasta quedarse dormido, asaltaron su mente. Pero rápidamente se reprendió, pensando que ese niño ya no existía, ahora era un hombre diferente. Esa nostalgia fugaz era irritante. Xiaowen sintió un repentino arrepentimiento por haber vuelto, por haber entrado en ese cuarto. Pero antes de que pudiera hacer algo, Suo Sen abrió los ojos, lo tomó por sorpresa y en un movimiento rápido lo atrajo hacia la cama, inmovilizándolo en un abrazo. Suo Sen, con esa sonrisa que ya conoces, confirmó lo que esperaba, porque le dijo a Xiaowen que sabía que no se había ido. Xiaowen, por su parte, le respondió con un tono de ironía, señalando lo poco que podría correr ahora con la fuerza que tiene. Así que, con un gesto de resignación, le pidió a Suo que lo aflojara un poco, porque sabía que no podía escapar. Pero Suo, aferrándose aún más, le confesó que no quería volver a sentir el dolor de no poder retenerlo, porque la última vez lo había perdido todo y Xiaowen había sido su única fuente de consuelo. Y ese momento lo llevó de vuelta 10 años atrás, a cuando era un niño y Xiaowen, vestido de negro, se alejaba de él. Suo recordó que Xiaowen había sentido la dependencia que tenía hacia él, pero aún así lo había dejado. Y por eso mismo lo odió, por haber sido tan frío, pero también se odió a sí mismo por no haber sido lo suficientemente fuerte para detenerlo. Ahora, con los ojos llenos de una mezcla de resentimiento y astucia, Suo le dice que las cosas son diferentes. Él sabe que Xiaowen se siente culpable por no haber podido salvar a su padre en el pasado. Y ahora, en su camino de venganza, no se atrevería a dejarlo solo por miedo a que termine como él. Pero Xiaowen lo interrumpe con frialdad, aclarando que eso es cosa del pasado y que él solo era uno de los tantos que salvó en su carrera. Además, no tiene ninguna obligación de cuidarlo, ni las circunstancias ni la ley lo dictan. Que Suo Sen elige el camino que quiera, a él no le importa. Ante esa declaración, Suo Sen solo pudo reírse, un sonido que resonó con burla y fascinación, y le dijo: «Sos tan terco, hermano Jing». Luego, con una mirada intensa, se acercó a su cuello y le confesó que, justo por eso, ahora tenía aún más ganas de marcarlo. Xiaowen, desesperado, le grita que no puede hacerlo, que pare, mientras su glándula en el cuello se ilumina de nuevo. Pero Suo Sen, ignorando su súplica, le recuerda que, como lo abandonó en el pasado, no le sorprende que ahora le hable con tanta crueldad. Y por eso, él eligió volverse una fuerza imparable. Así, no podrá ignorarlo ni librarse de él tan fácilmente. Porque no importa cuán terco sea, una vez que lo marque, no podrá volver a dejarlo. La noche cae sobre la mansión de Suo Sen, testigo silencioso de esta tensa y peligrosa obsesión. Suo Sen, aunque frustrado por no poder marcar a Xiaowen, lo mira con una sonrisa de satisfacción que congela la sangre, sus ojos verdes brillando en la oscuridad. Sabe que, por ahora, las feromonas beta de Xiaowen son un obstáculo. Le pasa suavemente la mano por el pelo y con una calma inquietante le dice que tienen todo el tiempo del mundo para lograrlo. Es una promesa macabra que lo deja sin escapatoria. Pero la obsesión de Suo Sen no es la única historia de venganza en juego. Hay un pasado sangriento que une a estos dos hombres de formas insospechadas. Un pasado que nos lleva a 10 años atrás. De repente, el aire se llena del estruendo de explosiones y disparos. En medio del caos, dos hombres se arrastran entre los escombros de una base, aterrorizados. Uno de ellos le pregunta a su compañero a quién diablos provocó su organización, la temida Tarántula, mientras el otro lo calla, temiendo ser descubiertos. Se susurran que los de arriba mataron a los padres de ese loco, y no pueden creer que, siendo tan joven, haya desatado tal masacre. Y ahí es cuando lo vemos. Es una figura ágil, oculta tras una máscara, con ojos azules que brillan con una intensidad fría y mortal.
Con un arma en una mano y una navaja ensangrentada en la otra, desata una lluvia de balas que termina con la vida de sus enemigos. La venganza se ha cobrado su precio. Después de la brutal carnicería, la lluvia cae a cántaros sobre los restos de la base. El joven asesino, cubierto de sangre, se sienta solo en el suelo, con el agua lavando sus heridas y sus lágrimas. Sus ojos se clavan en el cielo, mientras susurra con la voz quebrada: «Papá, mamá, me vengué». Ha cumplido su objetivo, pero el vacío que le queda es inmenso, y solo desea reunirse con ellos. Pero la vida tiene otros planes. Desde un hueco en la pared, un hombre con bigote, de aspecto imponente y ojos verdes, lo observa. Le grita que aguante, que no se rinda. Poco después, el joven asesino se despierta en una cama limpia, vendado, con el rostro más pálido de lo normal. El hombre se presenta como Suoje, un empresario, y le revela que sabe quién es: el asesino que eliminó por completo al grupo Tarántula en una sola noche. Le asegura que está a salvo y que puede recuperarse. El joven, exhausto, apenas puede preguntar por qué lo salvó, admitiendo que ha perdido las ganas de vivir. Suoje lo mira con una mezcla de respeto y determinación. Le dice que es increíble que un chico tan joven sea un asesino tan talentoso, y le ofrece una salida. Si se siente perdido, puede empezar a trabajar para él. Le promete apoyo, le dice que tiene que seguir viviendo, que tiene que encontrar un nuevo sentido a su existencia. Y con una delicadeza inesperada, le pone una mano en la cabeza, como un mentor que ha encontrado a un alma perdida. En esos instantes finales, Suoje, con la vida escapándosele entre sus dedos, le susurra a Jing una ubicación clave: un almacén en la costa norte. Y con su último aliento, le hace una petición que marcaría el destino de Jing para siempre: «Mi hijo, Suosen, por favor, protégelo». Xiaowen se despierta de golpe, saliendo de ese flashback que lo deja con la cabeza a mil. Ahora, la cruda realidad. Está acostado al lado de Suosen, quien duerme profundamente abrazándolo, mientras él lo mira con los ojos bien abiertos, procesando todo. Se incorpora y siente cómo su mano izquierda está entumecida, mientras las glándulas de su cuello reaccionan con fuerza. Las feromonas de Suosen le están chupando la energía y sabe que necesita recuperar sus fuerzas antes de poder hacer cualquier movimiento. De repente, aparece Gao Renzo, uno de los gemelos, espiándolo desde la puerta. Xiaowen lo llama, y el tipo, con una especie de entusiasmo raro, se acerca y retrocede a su orden. Aprovechando el momento, Xiaowen le pide algo de ropa, porque la de Suosen no le queda para nada. Y Gao Renzo le obedece al instante. Xiaowen se da cuenta de que, aunque es un rarito, lo va a poder usar a su favor en el futuro. La escena cambia. Suosen está reunido con sus subordinados y Xiaowen también está presente, aunque con ropa que evidentemente no es la suya. Reciben un informe sobre el paradero de Cliff Quentin, quien fue visto cerca de una iglesia en la calle Klimp. Los subordinados no saben a quién pertenece el lugar, pero Xiaowen, con su conocimiento del bajo mundo, les revela que es una base secreta de Black Mamba. Incluso comenta que él mismo destruyó todas las bases de esa organización, menos esa, y por eso lograron recuperarse. Suosen, impresionado por la información de Jing, no puede evitar mirarlo y preguntarle, con un tono medio canchero, ¿de quién era esa ropa que vos tenías puesta? Porque si bien te quedaba bien, era claro que no era tuya. Xiaowen está vestido con algo que no es suyo, y justo en ese momento, Gao Renzo, con su habitual energía, le arrebata de la mano una pequeña figura que representa su propia cabeza, diciendo que son suyas, con un tono canchero. Luego, dirigiéndose a Suosen, se disculpa, pero señala que si Xiaowen va a trabajar para ellos durante el día, necesitará un uniforme nuevo que le quede bien para poder moverse correctamente. La idea de trabajar para Suosen parece confundir a Xiaowen por un momento, mientras el líder de Vernet lo mira con una sonrisa de lado. Suosen se pone de pie, extendiendo su chaqueta, y le da la bienvenida a su organización, recordándole a Xiaowen lo que ya le había dicho. Luego explica que su padre solía decirle que si quería contratar a alguien, debía hacerlo, y ahora, mirando directamente a Xiaowen, le confirma que a partir de ese momento, él es su asesino.
Con una mirada penetrante, Xiaowen escucha cómo Suo Sen menciona que, por lo visto, ambos tienen un objetivo en común, sobre todo porque Xiaowen no ha dejado de investigar en estos años, aunque esté retirado. Suo Sen extiende una mano enguantada para ofrecerle una pistola, revelando que su propósito es capturar y eliminar a todos los fundadores del grupo Kalfa. Uno de los secuaces de Suo Sen murmura, sorprendido de que su jefe le entregue un arma al mismísimo asesino Jing. Sin embargo, Xiaowen toma la pistola y la carga con un movimiento experto, mientras piensa que solo puede cooperar con este tipo tan loco hasta que recupere sus fuerzas. Además, vengar al padre de Suo Sen era una de las razones por las que él seguía investigando en la Dark Web después de su retiro. Trabajar con Burnett le permitiría acelerar el progreso de esa venganza, ya que no había avanzado mucho en los últimos años, y al final de cuentas su propio objetivo era capturar y matar al grupo Kalfa. Con la pistola en la mano, Xiaowen mira a Suo Sen y le aclara que tiene dos condiciones si va a trabajar para él. Inmediatamente, varios guardias levantan sus armas apuntando a Xiaowen, pero Gao Renzo, actuando como intermediario, les ordena que bajen las armas y los dejen solos porque su jefe quería tener una charla con hermano Jing. Ya a solas, Suo Sen se acerca a Xiaowen expresando su sorpresa porque ahora esté abierto a negociar, a diferencia de antes, cuando solo pensaba en escapar. Xiaowen, sin dudarlo, apoya el arma directamente en el pecho de Suo Sen, sugiriendo que, si no lo hubiera traicionado, Suo Sen lo habría escuchado antes. Suo Sen sonríe, aparentemente divertido, y le pregunta cuáles son sus dos condiciones. Pero Xiaowen, con una mezcla de fastidio y resignación, solo piensa que Suo nunca lo escucharía de verdad. Aún así, Xiaowen puso su primera condición. Quería que Suo aceptara todas sus sugerencias sobre cualquier plan que tuviera para el grupo Kalfa. Y la segunda, continuó, es que no toques mis glándulas de aroma. Suo sonrió, aceptando con una condición retorcida. Él no tocaría sus glándulas de aroma siempre y cuando Xiaowen no lo mordiera, ni se escapara, resistiera o dijera algo hiriente cuando él lo besara o abrazara. Xiaowen sintió la frustración crecer al entender que Suo parecía más abierto a la persuasión que a la fuerza, pero al mismo tiempo era consciente de que si seguía provocándolo, Suo podría volver a atacar sus glándulas de aroma. Sabía que las feromonas alfa de Suo eran demasiado potentes y que, si persistía en inyectarlas, tarde o temprano romperían sus defensas. Con un suspiro de resignación, soltó la corbata de Suo, aunque no sin un gesto de fastidio. Suo, con una sonrisa triunfal, se acercó aún más, susurrándole al oído a Xiaowen, mientras con una mano lo tomaba del cuello para acercarlo y con la otra lo abrazaba por la cintura. En un instante, sus labios se encontraron con los de Xiaowen en un beso forzado. Mientras sus bocas se unían, Xiaowen sintió cómo las feromonas de Suo se liberaban, envolviéndolo por completo. ¿Estás liberando tus feromonas?, preguntó Xiaowen, la voz con un matiz de desesperación al sentir el impacto en su cuerpo. Su Sen, con una sonrisa burlona, respondió: «Sí, una de tus condiciones fue que no tocara tus glándulas de aroma, pero nunca mencionaste que no podía liberar mis feromonas». Xiaowen retrocedió un poco, dándose cuenta de la trampa. Si la inyección directa de feromonas en sus glándulas ya lo afectaba, inhalarlas lentamente tendría un efecto similar. El daño sería menor, pero igual de inevitable. «Hice un movimiento equivocado», pensó Xiaowen con rabia. «Hermano Jing, siempre podés elegir aguantar la respiración», dijo Su Sen, con una malicia que le heló la sangre a Xiaowen. «Veamos, ¿cuánto tiempo aguantás cuando nos besemos?». El golpe seco de una puerta al cerrarse resonó, dejando a Xiaowen solo, atrapado. Pero la intimidad de ese momento dura poco, porque de repente, dos de los hombres de Su Sen irrumpen en la oficina, visiblemente alterados, pidiendo disculpas por la interrupción. Uno de ellos, el de lentes, se acerca con un reporte urgente, pero antes de que pueda hablar, Xiaowen, sin dudarlo, le conecta una patada directa en el estómago. El tipo sale volando, estrellándose contra el suelo, mientras sus compañeros, atónitos, ven la escena. Inmediatamente, los otros dos sacan sus armas, apuntando a Xiaowen y exigiéndole respeto, sobre todo porque ahora forma parte de su organización. Pero Su Sen, con una sonrisa en el rostro, los detiene.
En vez de enojarse, parece divertido por el repentino despliegue de energía de Xiaowen, para escuchar lo que tienen que decir. Y es que para Xiaowen no había nada de irrespetuoso en su reacción. El hombre de lentes, ya recuperado, les cuenta que un informante de la isla Varina vio a miembros de Black Mamba, una organización criminal que al parecer estaba haciendo negocios turbios con un capo. Xiaowen no tarda en darse cuenta de la gravedad de la situación, entendiendo que Black Mamba, una familia de criminales que hizo su fortuna en la minería de oro, se había convertido en la organización clandestina más grande de su tipo, y eran los protectores de Cliff Quentin, el objetivo principal de Su Zhen. Su Zhen, por su parte, se ríe con ganas, viendo la movida como un claro desafío en su propio territorio. Así que, con una sonrisa confiada, decide que en un par de días irán a la isla Varina a divertirse con ellos. Pero Xiaowen, visiblemente alarmado, le interrumpe. «No seas tan impulsivo, pendejo», le advierte. Le explica que esa actitud podría ser una trampa, una forma de sacarlo de su escondite, y le recuerda que nadie sabía que él era la cabeza de Burnett, ni siquiera Xiaowen hasta hace poco, ya que los rumores decían que el líder era un anciano. Exponerse ahora sería un error. Suo Zhen, con esa sonrisa habitual que tanto lo caracteriza, le contesta que no lo trate como un nimio, que él ya no es el de antes. Pero luego su expresión cambia. Revela que nunca tuvo la intención de esconderse. De hecho, quería que Black Mamba supiera de su existencia, para que salieran de su cueva, como serpientes de su madriguera. Xiaowen, al escuchar eso, lo tacha de imprudente y le recuerda el acuerdo que tenían, que Suo Zhen escucharía sus sugerencias para el plan. Pero Suo Zhen entonces lo mira fijamente, con una sonrisa cargada de desafío, y le dice que sí, que va a tener en cuenta sus ideas, pero que el plan final es el que él ya eligió. Le devuelve la pelota, recordándole con sus propias palabras: «Mi seguridad y el camino que decida tomar no tienen nada que ver con vos. Esas fueron tus palabras anoche, hermano Jing». Suo Zhen, con una sonrisa astuta, se inclinó un poco para recordarle a Xiaowen sus propias palabras. «Mi seguridad y el camino que decida tomar no tienen nada que ver con vos», le dijo, citándolo directamente. «Esas fueron tus palabras anoche, hermano Jing». Xiaowen lo miró fijamente, y aunque en un principio sintió una punzada de rabia, la expresión de Suo Zhen le hizo entender que esto no era un simple capricho. Suo Zhen le confirmó que sí, sus decisiones eran suyas, pero que ahora tenían un impacto directo en el plan de ambos. No había más que agregar. Xiaowen se sintió atrapado. Suo Zhen había girado sus propias palabras en su contra de una forma tan elegante que lo dejó sin salida. Era una maniobra para forzarlo a cooperar sin usar la fuerza bruta, una jugada que lo puso en alerta y lo hizo sentir que por ahora lo mejor era retirarse. En ese momento, Gao Renjo, el gemelo de pelo morado y la cicatriz, se adelantó. «Jefe, ya que él es como nuestro consigliere, ¿lo llevo directamente a la sala de estrategia para la discusión?» Suo Zhen asintió. «Sí, vayan empezando sin mí, y asegúrense de cuidar bien al hermano Jing, que no se vaya cuando quiera». Xiaowen soltó un suspiro apenas audible. Había estado cerca, pensó, de que Suo Zhen se pusiera loco como solía hacerlo. Gao Renjo lo llevó a una sala moderna y minimalista, que designó como su sala de estrategia. Allí se presentó formalmente. «Déjame que me represente. Soy Gao Renjo, el segundo al mando». Explicó que Burnett era una organización enorme, con ramificaciones por todo el mundo, y que él lideraba la rama central oculta, responsable de la seguridad del líder. Su hermano, Renzo, era un soldado bajo su mando. Renzo interrumpió, quejándose de que su propia presentación había sido poco impresionante. Pero Renjo lo ignoró, volviendo al tema serio: la rama de la isla Varina, un lugar importante por sus recursos mineros. «Necesitamos abordar esto rápido», dijo, «si es cierto que Black Mamba los infiltró». Xiaowen, ya en su rol de asesor, cuestionó la fiabilidad de la información. ¿Qué tan confiable es esa afirmación? ¿Hay alguna evidencia física, aparte de un testigo ocular? Renjo le respondió que no había ninguna. «Nuestro principal problema es que no podemos probar que el capo de la rama de la isla Varina nos traicionó», explicó.
y si lo cuestionamos sin pruebas, podría usarlo como excusa para irse en nuestra contra. Para resolver ese dilema, Gao Renyo propuso una estrategia. Fingirían una visita de inspección a las operaciones mineras de la isla Varina, lo que les daría la excusa perfecta para investigar a fondo. Pero Xiao Wen, con su mente aguda, sugirió una forma de saber si el capo de la isla realmente los había traicionado: buscar los lingotes de oro, con los que se sabía Black Mamba solía comerciar. Aunque era una buena idea, Gao Renyo notó que el área de búsqueda era inmensa, un verdadero desafío. Xiao Wen estuvo de acuerdo, pensando que ni siquiera sus propias feromonas serían suficientes para encontrar algo en un lugar tan vasto. Justo cuando la tensión se palpaba en el aire, Suo Sen se acercó, y Xiao Wen, sin darse la vuelta, seguía pensando en la necesidad de extraer información clave del capo. Pero antes de que pudiera seguir con sus ideas, Suo Sen lo tomó por la espalda con una velocidad sorprendente, apoyando la punta de un cuchillo en su cuello. Xiao Wen, visiblemente alarmado, reaccionó al instante. «Pequeño sinvergüenza, ¿estuviste tomando?», le preguntó Suo Sen con una sonrisa, bajando ligeramente el cuchillo. Xiao Wen, confundido, percibió el olor a alcohol. «Sí, pero no mucho. Solo quería un abrazo», confesó Suo Sen con una actitud extraña, mientras lo aferraba más fuerte. Xiao Wen intentó zafarse, molesto. «Estábamos trabajando en estrategias para tu plan. Vos deberías esforzarte un poco. Soltame». Pero Suo Sen no cedió, casi con un puchero. «No, no puedo. ¿Por qué me pateaste antes?». Mientras lo mantenía en su abrazo, Suo Sen se puso más serio, sus ojos brillando con una intensidad particular. «Tu nivel de percepción es tan débil ahora que no podés detectar ningún movimiento detrás de vos. Esto es realmente peligroso, Xiao Wen. Incluso después de todos estos años, todavía hay recompensas por tu cabeza. ¿Qué pasaría si alguien te atrapara antes que yo? Solo pensar en eso me vuelve loco». Suo Sen inclinó la cabeza y le dio un beso suave en el cuello a Xiao Wen, que se quedó inmóvil, procesando todo. Con una expresión de resignación y dolor, Xiao Wen se preguntó si Suo Sen era diferente a sus otros enemigos. «Para mí, vos sos la existencia más peligrosa», pensó, la amarga verdad resonando en su mente. Suo Sen, ignorando por completo la incomodidad de Xiao Wen, comenzó a besarle el cuello, liberando aún más feromonas. Xiao Wen, sintiendo que lo que había inhalado era demasiado, intentó detenerlo, pero Suo Sen no parecía dispuesto a ceder. «Espera, detente un poco», le dijo Xiao Wen tratando de razonar. Pero la respuesta de Suo Sen fue un silencio y una mirada intensa. Xiao Wen, desesperado, lo empujó con todas sus fuerzas, logrando que Suo Sen saliera volando. El estruendo alertó a Gao Renzo, quien llegó corriendo, preguntándose qué había pasado con su jefe. Mientras Gao Renzo se apresuraba a ver qué había ocurrido, Xiao Wen se encontró observando a Suo Sen en la cama, quien, todavía afectado por el alcohol, se quejó de haber sido golpeado y pateado. De inmediato, Suo Sen se aferró a él, y Xiao Wen se preguntó si realmente estaba tan borracho, dada la fuerza de su agarre, mientras Suo Sen le susurraba cuándo dejaría de resistirse tanto. Frustrado por la situación, Xiao Wen decidió confrontarlo directamente. Le preguntó a Suo Sen de dónde venía esa fijación tan irracional y por qué estaba tan obsesionado con tener una relación con él, pero no obtuvo respuesta. Suo Sen simplemente se quedó dormido. Viendo que no sacaría nada de Suo Sen en ese estado, Xiao Wen se alejó para reflexionar junto a la ventana. Admitió que él también querría entender esa obsesión. Esa es la razón por la que lo buscó en primer lugar. Se preguntó dónde iba a encontrar las respuestas, pensando en algo que Suo Sen había mencionado antes. Y es en ese momento que la mente de Xiao Wen se remonta 10 años atrás, a un tiempo cuando sentía que tenía todo bajo control, y se pregunta en qué punto empezó a perderlo. En ese recuerdo, Suo He, el padre de Suo Sen, le ofrece un trabajo a Jing, es decir a Xiao Wen, después de que terminara su misión actual. Pero Jing le dice que ya aceptó otro encargo, ayudar secretamente a una organización internacional a eliminar al grupo Kalfa. Jing le pregunta a Suo He si el trabajo de protección del que le habló antes era para mantenerlo con vida, pero Suo He, con una sonrisa, asegura que era un trabajo de seguridad normal. Intenta bromear sobre ofrecerle más dinero, pero rápidamente se da cuenta de que el valor de Jing no se mide con recompensas monetarias. Sabiendo que Jing es un hombre de principios, Suo simplemente le desea suerte con su misión y le pide que lo busque cuando termine.
Así fue como, después de mucho esfuerzo y la colaboración de gente de todo el mundo, finalmente logramos desmantelar a Kalfa, ese enorme grupo criminal de la Dark Web que había causado tanto daño. Miles de personas se salvaron gracias a eso, pero con el tiempo me di cuenta de una cruda realidad. Los fundadores habían escapado, ni uno solo fue capturado. Y en ese momento entendí que Suo me había mentido. Recordaba el día en que Suo, desesperado, me suplicó que protegiera a su hijo, Suo Sen. Su vida y la de Suo estaban en juego, con una jugosa recompensa puesta por los fundadores de Kalfa. Todo se desarrolló en aquel almacén de la costa norte. El joven Suo Sen, inocentemente, me preguntó si yo había venido a protegerlo. Con mi máscara puesta, le respondí que simplemente andaba por la zona. Mientras a mi alrededor se preguntaban cómo el infame Jing pudo haber sido superado, yo solo podía pensar en el peligro que ese Chicao Alpha, que ahora se escondía detrás de mí, representaba. Suo nunca me había revelado la verdad sobre el linaje de su familia. Sus alfas eran únicos. Una vez que su género secundario se manifestara, su sangre les permitiría influir y controlar a otros. Esa era la verdadera razón por la que el grupo Kalfa los perseguía. Lo que jamás esperé descubrir en ese momento fue que uno de los fundadores del grupo Kalfa era nada menos que Cliff Quentin, el mismísimo médico de la familia Suo. Él me miró con una sonrisa cargada de burla, diciendo que era conmovedor que el perro que Suo había criado viniera a proteger a su hijo. Una traición brutal. Suo Sen, ajeno a todo, lo reconoció de inmediato y lo saludó con alegría, preguntándole si había venido a buscarlo. Pero yo lo detuve, agarrándolo del hombro con firmeza. «Quieto, chico», le dije, «es obvio que él ya no es el doctor que servía a tu familia». La cara de Suo Sen se transformó por completo al escuchar eso. Lo encaré, llamándolo por su nombre, Cliff Quentin. «Así que vos sos uno de los fundadores de Kalfa», le solté. «¿Quiénes son los otros, decime?» Él solo sonrió con desdén, preguntándome qué gracia tendría la vida si me lo revelaba todo. Luego, Cliff intentó convencerme de unirme a él, argumentando que Suo ya estaba muerto y yo no iba a recibir ni un centavo por proteger a su hijo. Me ofreció más dinero y un trato mucho mejor. Pero sus palabras golpearon directamente a Suo Sen, que con los ojos bien abiertos y la voz temblorosa, preguntó, «¿Papá, está muerto?» Sin dudarlo un segundo, le respondí que jamás trabajaría para él, pues el dinero no era algo que me hiciera falta. Cliff me miró con una expresión indescifrable y en su mente pude sentir que se preguntaba qué secretos podría esconder el asesino Jing. Cliff Quentin, con una sonrisa fría, observó a Jing. Reconocía su juventud, pero también el poder singular que lo hacía capaz de eliminar a Tarántula, sumado a sus habilidades excepcionales como Beta y las cicatrices que ya marcaban su cuerpo. Con un tono calculador, Cliff le ofreció un trato, su vida, a cambio de la sangre de Suo Sen. Pero Jing, en lugar de ceder, se agachó para mirar al niño Suo a los ojos, que lloraba desconsolado, y le dijo con firmeza que se secara las lágrimas y lo siguiera si quería mantenerse con vida. Luego, se giró hacia Cliff, declarando sin rodeos que ese día iba a morir. Cliff, entre risas, desestimó la amenaza, recordándole a Jing que el mundo entero ya conocía su reputación, aunque el que moriría aún estaba por verse. Con una arrogancia desmedida, ordenó a sus hombres que, por el momento, mantuvieran vivo a Suo Sen, pues serviría como una excelente arma contra el asesino Jing. El campo de batalla era un caos. Suo Sen, ahora con sangre salpicando su ropa, se estremecía de terror. Pero Jing, impasible, se alzaba, cubierto de heridas y sangre, entre los cuerpos abatidos de los enemigos. Esta escena desató la furia de Cliff, que no podía creer lo que veía. Mientras sus hombres insistían en que el helicóptero ya estaba listo para la extracción, Cliff, temblando de rabia y frustración, levantó su arma y con una sonrisa desquiciada, decidió que si no podía matar a Jing, acabaría con el niño. En un flash, Jing reaccionó. Se lanzó sobre Suo Sen justo en el momento en que se escuchó el disparo. La bala impactó de lleno en su cuerpo y cayó al suelo, protegiendo al pequeño. Cliff, sorprendido por el acto, se preguntó cómo era posible que un asesino tan temido como Jing se sacrificara por un simple mocoso. A pesar de su incredulidad, Cliff se preparó para continuar el ataque,
pero una serie de explosiones masivas comenzaron a sacudir los edificios circundantes. Los gritos de sus hombres le advirtieron que la bodega también explotaría en cualquier momento, forzándolos a una retirada inminente. Cliff, al ver cómo las llamas devoraban el lugar, entendió que Jing tenía un plan de respaldo. Con una sonrisa torcida, juró que llegaría el día en que lo mataría personalmente, si es que lograba sobrevivir a esta. Mientras el infierno consumía el almacén, el pequeño Suosen se aferraba desesperadamente al cuerpo ensangrentado de Jing, gritando entre sollozos: «¡Jing, no te mueras!». Apenas las explosiones cesaron y el humo comenzó a disiparse, un auto se acercó rápidamente, y de él bajó un hombre que, al ver la escena, corrió hacia el pequeño Suosen y Jing. Con la sangre cubriéndolos, la imagen era brutal, y el hombre, impactado, preguntó por el padre de Suosen. El niño, llorando sin consuelo, apenas pudo gritar que su papá estaba muerto y que por favor salvara al asesino Jing. El hombre, que parecía conocer la identidad de Jing, se mostró reacio, diciendo que la situación era demasiado peligrosa, sobre todo porque una tal Christine estaba embarazada, así que los dejaría en el hospital sin más involucramiento. Pero Jing, a pesar de sus graves heridas en la cabeza y el abdomen, todavía tenía una claridad sorprendente, y antes de perder el conocimiento, le pidió al hombre que los llevara al sanatorio St. Clair, asegurando que él mismo se encargaría de todo lo que viniera después. Jing despertó una semana más tarde, ya en el sanatorio. Aunque las heridas habían sido graves, afortunadamente no fueron mortales. Se dio cuenta de que el sanatorio St. Clair era un lugar seguro, protegido por organizaciones internacionales y que su director era alguien de total confianza para él. En ese momento, Jing entendió que su prioridad no era solo recuperarse para ir tras Cliff Quentin, sino también encontrar un lugar seguro para ese niño que ahora lo llamaba hermano. Vio en Suosen el mismo trauma y el dolor por la pérdida de un ser querido que él había experimentado hacía tanto tiempo. Desde su cama, Jing observaba a Suosen, que se mantenía a una distancia prudente, visiblemente afectado, con lágrimas en los ojos. Jing, entonces, con una voz suave, lo llamó. Pero la noche en el sanatorio traería consigo el verdadero tormento para el pequeño Suosen, que en su cama era invadido por pesadillas vívidas. Veía a los asesinos, con sus cuchillos, la sangre y el horror de todo lo que había presenciado. El miedo lo hacía despertar de golpe, cubriéndose la cara, temblando, aterrorizado por las imágenes que lo perseguían. Mientras Suosen se encogía de miedo en la cama, unos pasos se acercaban lentamente a su habitación. Los pasos continuaban acercándose, lentos, rítmicos, resonando en el silencio de la noche, y para Suosen, que ya estaba en el límite de su terror después de la pesadilla, sonaban como el sonido de una sentencia. Su rostro pálido y sus ojos bien abiertos delataban el pánico que lo invadía al ver la puerta de la habitación abrirse lentamente. Un grito desgarrador brotó de su garganta, mientras se lanzaba fuera de la cama, empujando todo a su paso, desesperado por huir de lo que creía una amenaza inminente. Shawen, recostado y aún cubierto de vendajes, apenas tuvo tiempo de reaccionar. El chico lo pasó como un rayo, dejándolo con un gesto de confusión y un «¿qué pasó?» silencioso en el aire. Suosen, temblando incontrolablemente, se escondió bajo las sábanas de Shawen, aferrándose a ellas como si fueran un escudo contra el mundo exterior. «¡Alguien está aquí! ¡Vino a matarme!», exclamó, con la voz quebrada por el miedo. Shawen, que ya lo había visto en un estado similar, observó el terror en sus ojos, comprendiendo la magnitud de su trauma. Mientras tanto, los pasos continuaban y la puerta se abría aún más. Los instintos de Jing, dormidos por la recuperación, se activaron de inmediato. Sin mediar palabra y con una velocidad sorprendente para alguien tan herido, sus manos vendadas buscaron bajo las sábanas. En cuestión de segundos, un arma de fuego estaba en su mano, y su dedo se movía con una lentitud escalofriante hacia el gatillo, listo para defenderse y defender a Suosen de cualquier peligro. Justo cuando la tensión era máxima, una mano se levantó desde el umbral de la puerta. «Querido Jing, soy yo», dijo una voz familiar, y ahí estaba el director Daniel con una sonrisa nerviosa. «Me preocupaba que si entraba así nomás hubieras abierto fuego de una», confesó, como si no fuera nada.
Daniel explicó que solo quería revisar a Suo Sen, pero el chico había salido corriendo y gritando, lo que era un problema porque los clientes VVIP estaban en ese piso y no quería que se despertaran. Xiaowen, que ya había guardado el arma, miró a Suo Sen, que seguía escondido. «Che, pibe, salí», le dijo con suavidad. «El director Daniel es quien nos trajo acá. Este es un lugar muy seguro. Nadie te va a matar mientras estés acá. Dale». Daniel se acercó, poniendo una mano sobre el hombro de Suo Sen, intentando convencerlo. «Dale, amiguito, vení conmigo. No molestemos a Jing, así puede descansar». Suo Sen, aún tembloroso, asomó la cabeza de mala gana. Sus ojos verdes, llenos de miedo, se cruzaron con los azules de Xiaowen. El ex asesino, con una expresión firme y decidida, miró a Daniel. «Él se queda. Vos podés irte ya». Su mensaje era claro. Suo Sen no se iba de su lado, no mientras todavía estuviera tan vulnerable. Y ante esa directriz inquebrantable, Daniel reaccionó con sorpresa, señalándose a sí mismo y preguntando si de verdad lo estaban echando de la habitación. Pero Xiaowen solo respondió con un sí, sin dejar lugar a dudas. Aunque Daniel intentó protestar, expresando su desconcierto sobre cómo podían simplemente despedirlo, la respuesta de Xiaowen fue aún más directa: «Deja de hacerte el tonto y andate». Con la orden final, mientras el director asimilaba la situación, Suo Sen levantó la vista para mirar a Xiaowen. Este, de pie a un lado de la cama, le devolvió una mirada serena y protectora, una señal tácita de que su decisión era firme. Al final, Daniel, con una expresión que ya no era de sorpresa sino de una profunda reflexión, lanzó una última mirada a Xiaowen antes de finalmente retirarse, dejando a los dos solos. ¡Qué capitulazo! Cuando el director preguntó si lo echaban, el prota dijo sí sin dudar. Pues ustedes también díganle sí al botón de suscribirse y comenten qué manhwa quieren que narremos después. Nos vemos en la próxima.